Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler de esta serie bien, Beside the Sky. Salí de la habitación de Fa y tomé el autobús para volver a la parte de atrás de la universidad. Regresé a mi dormitorio y rápidamente me cambié de ropa antes de salir a comer con mi tío. ¿Cómo estás? Mi tío inmediatamente comenzó a hablarme cuando me subí al auto. Bien, ¿cómo estás tú? Claro que estás bien. Hablas como si no me hubieras visto en mucho tiempo. Nos vimos antes de que te fueras a Phuket. Así es, ¿tienes algo que hacer? Solo algunos asuntos. Pensé en venir a visitarte mientras estoy aquí. Hablamos hasta que nos detuvimos frente al restaurante. Mientras estábamos sentados en la mesa esperando nuestra comida, el tío Gon comenzó a hablarme de todo. Me alegro de tener todavía a mi tío, aunque no somos parientes y solo somos conocidos. Al menos me habla amablemente, no me grita ni me calumnia. Nos reunimos a veces, cenamos juntos y me pregunta cómo estoy. Eso es todo lo que realmente quiero. ¿Cuánto falta para que comiences el nuevo semestre? Unos 2 meses. Eso es bueno. Entonces, ¿andas en autobús a menudo? ¿Conoces el camino? Todavía no. Todavía no. Y no salgo demasiado. Hablando de eso, todavía no te compré un regalo para celebrar que aprobaste el examen. ¿Aún quieres esa cámara? Está bien, papá me lo compró. Dije. Él solo transfería el dinero porque le llamé para pedírselo y no quería que me involucrara demasiado con él. Transfirió el dinero para terminar el asunto. Tu padre siempre es así, dijo mi tío. Pum, en realidad quiero hablar contigo sobre algo. ¿Qué sucede? Tu padre me envió para que te dijera que te enviara a estudiar a otro lugar. Las palabras de mi tío me hicieron dejar el tenedor en mi mano inmediatamente. Me quedé atónito porque no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir? Estaba muy enojado porque te contrasté con Fa. Al principio no pensó nada al respecto porque dijo que quería que estuvieras aquí, pero cuando se enteró de que Tom Fa estaba aquí, tu padre comenzó a pensar que podrías hacer algo malo. ¿Algo malo? ¿Cómo qué? No entiendo. Lo sé, pero en su mente él pensó que le dirías a Tom Fa sobre Dream. No pensé en eso, en absoluto, dije suavemente negando. ¿Por qué papá pensó eso? Padre debe estar insatisfecho conmigo, ¿verdad? Pregunté. Cuando vi la cara preocupada de mi tío, lo supe de inmediato. Tu padre no quiere que nadie sepa sobre Dream. Tío, cuéntame detalle. ¿Por qué papá no quiere que tío y tía sepan de algo? Mis palabras hicieron que la persona sentada frente a mí pareciera más preocupada, y suspiró profundamente. Te lo voy a contar a detalle. Tu padre lo respeta mucho a ambos, y siempre ha sido alguien que se preocupa por su propia imagen. Incluso pensó en querer que Dream estuviera con Tonfa. Papá quería que mi hermana saliera con Pifa. Delante de ellos siempre se hace ver bien. Por eso eligió salir con buenas mujeres y tener una hija hermosa. En realidad, el nombre de Dream proviene del nombre de Tonfa. ¿Cómo es eso? Las iniciales son casi iguales. Eso era correcto, su nombre se parecía demasiado. Así que les mintió sobre ti. Cuando nació Dream, ellos todavía estaban en Alemania. Cuando regresaron, Tonfa tenía 2 o 3 años, así que les mintió a ambos diciéndoles que tenía 2 hijos. Asentí como si entendiera porque cuando fui abandonado con mi padre, la familia de Tonfa estaba en el extranjero. Si ellos supieran la historia de Dream, definitivamente se preguntarían ¿por qué se divorciaron? ¿Y por qué tú no estabas con ellos? Mi tío parecía preocupado durante todo el tiempo que me contaba la historia. Sentí que me dolía la verdad. Si mi tío y mi tío supieran que mi padre tiene un secreto, que yo fui concebido fuera del matrimonio, eso decidiría mi tío y mi tía, ¿verdad? Probablemente es algo así. Entonces, ¿por qué? Si me abandonan, ¿acaso no se ve peor a los ojos de los demás? Dime por qué, pregunté mientras trataba de contener las lágrimas y controlar lo más posible. Mi tío me miró con lástima en sus ojos y extendió la mano para alcanzarme un pañuelo. ¿Por qué mi padre no quiere cuidarme? Mi tío me consoló por un momento antes que volviera a la normalidad. No importa cuántas veces piense en este asunto, todavía dolía. Mi corazón se sentía como si fuera a romperse en pedazos. ¿Y qué hay de lo que dijiste que papá quería que yo fuera a estudiar a otro lado? Bajé la cabeza y hablé en voz baja. Es para mantenerte lejos de ellos, pero yo no quería eso. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. No me alejes de Pifá. No me quedaba nadie. ¿Por qué tendría que alejarme? No, por favor, mire hacia arriba. Con los ojos sollozando, apreté los labios con fuerza hasta que todo me dolía. ¡Pum! Eso no es algo que puedes decidir, solo te lo estoy diciendo, dijo mi tío. De hecho, hay algunas universidades que aún aceptan solicitudes y tu padre quiere que vayas a estudiar a otro lado. No, por favor, tío, tú lo sabes, yo no quiero irme de aquí.
En los próximos videos seguiremos con más spoilers de esta serie BL. Cuídense mucho, bye bye, y no olviden suscribirse al canal.